Hola, ¿cómo están estudiantes? En este video vamos a resolver un ejercicio sobre polígonos, el cual es el siguiente. En la figura de abajo determine X, sabiendo que los segmentos AP y DP en las figuras en que aparecen son bisectrices. Entonces, fíjense acá, como podemos ver, este polígono, obviamente no es un polígono regular, el polígono más grande estoy hablando, A, B, C, D, E, F. Y se trata de un hexágono. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces nosotros lo que queremos es la medida de este ángulo X que está aquí. Esa es nuestra incógnita y nos da además como dato que los segmentos AP, o sea, este segmento es igual, no, o sea, no que sean iguales, sino que el segmento DP y AP son bisectrices. Es decir, dividen el ángulo en partes iguales. O sea, este segmento divide al ángulo A en partes iguales y el segmento DP también lo divide en partes iguales. Además de eso tenemos otros datos, como por ejemplo que este ángulo es X más 40, este ángulo mide 160, este mide 90, puesto que tiene el pequeño cuadrado. Y este ángulo que está aquí mide 45, que es el ángulo formado justamente por las bisectrices de los ángulos que ya hemos comentado. Entonces, ya sabemos lo que buscamos es el valor de X. Vamos a marcar aquí algunos ángulos principales. Yo les puse acá en celeste este ángulo D y le voy a llamar alfa. Y el ángulo que puse en rosado le voy a llamar omega. Puesto que fíjense que los otros ángulos sí que ya tenemos todos sus valores o sus incógnitas, ¿verdad? Entonces, marcamos estos ángulos y lo que primeramente vamos a hacer es la sumatoria interna de todos los ángulos del hexágono. Entonces, ¿a cuánto es igual la sumatoria interna de un hexágono? Entonces, sumatoria interna de un polígono es igual a 180 por n menos 2. Entonces, vamos a reemplazar en vez de n por 6, puesto que tiene 6 lados, por supuesto, para saber cuánto es la sumatoria total de los ángulos internos. Entonces, va a ser 180 por 6 menos 2 y 6 menos 2 es 4 y 4 por 180 va a salir 720. Quiere decir que la sumatoria total de los ángulos del hexágono es 720. Entonces vamos a arrancar por esa parte. Vamos a empezar sumando en una ecuación todos los ángulos del hexágono y vamos a sacar la primera ecuación, puesto que ya sabemos a cuánto debe ser su sumatoria igual. Entonces, empezamos. Fíjense acá. X más 40, que es este ángulo, fíjense acá, más el ángulo alfa que está en celeste, más 160, más 90 y más omega, tienen que ser igual a 720. Y con esa ecuación arrancamos. Por supuesto que es útil, puesto que acá está nuestra incógnita en cuestión. Solamente que tenemos también otras dos incógnitas, pero eso vamos a ver cómo lo resolvemos a lo largo del ejercicio. Entonces, fíjense que acá sumamos X más X, por supuesto, 2X. Los números independientes, los términos independientes, vamos a sumarlo todo y vamos a dejarlo ya unificado. Por ejemplo, 40 más 160 es 200 y más 90 es 290. Y luego alfa bajo igual y omega bajo igual, y eso tiene que ser igual a 720. Luego, por supuesto, acá el 290 pasa en el segundo miembro y queda que 2x más alfa más omega, que bajamos igual, es igual a 720, que ya estaba en el segundo miembro, y el 290 pasa restando. Permítame acá tomar la calculadora por cualquier cosa para poder disipar cualquier tipo de dudas, ¿verdad? Entonces va a ser 720 menos 290. 430. Entonces nos va a quedar que 2x más alfa más omega es igual a 430. Y fíjense que allí ya no se puede más avanzar en la ecuación, puesto que ya son incógnitas diferentes. Y lo que tenemos es una ecuación y tres incógnitas. Vamos a enumerar entonces esa ecuación como la número 1, por supuesto, y vamos a ver por dónde podemos sacar otra ecuación en el gráfico. Entonces, fíjense que acá se forma un pentágono también, aparte del hexágono grande, un pentágono que es el pentágono
ABCDP sería, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a relacionar también los ángulos de este pentágono. Fíjense que acá no aparece X en este pentágono, pero sí aparece alfa y omega en el sentido de lo siguiente. Por el hecho de que este es bisectriz, este segmento AP, quiere decir que el ángulo de este lado del pentágono, digamos, viene a ser omega sobre 2, puesto que la bisectriz le divide el ángulo en ángulos iguales. Y también por este lado tenemos que este ángulo del pentágono va a ser alfa sobre 2. Y este ángulo que está aquí, no sabemos así de buenas a primeras, pero como que es adyacente y suplementario con este 45, quiere decir que para que sea 180 le falta 135. Quiere decir que este ángulo va a ser 135. Y allí como que ya sabemos que este es 160 y este es 90. Lo que vamos a hacer nuevamente por sumatoria interna es hallar una ecuación que tenga alfa y que tenga omega. Y vamos a hallar a qué es igual alfa y omega y después lo vamos a reemplazar aquí y vamos a poder resolver esta ecuación. Entonces vamos a proceder, vamos a borrar esta parte primeramente de la suma interna del hexágono que ya no vamos a usar porque ya sabemos que es 720 y vamos a hacer la suma interna de un pentágono porque ahora el pentágono es lo que nos ocupa. Entonces va a ser por supuesto la misma fórmula, sumatoria interna es igual a 180 por n menos 2 y luego reemplazamos por 5 por tratarse de un pentágono. Entonces va a ser 180 por 5 menos 2 y 5 menos 2 por supuesto es 3 por 180, nos va a salir 540. Quiere decir que la sumatoria interna del pentágono es 540. Y ahora sí que empezamos a plantear entonces la ecuación de la sumatoria interna de los ángulos del pentágono. Como hemos dicho, este ángulo que está aquí, que fue dividido en 2, entonces va a ser alfa sobre 2 más 160, fíjense, más 160 más 90. Siempre nos vamos en el sentido horario para no confundirnos, ¿verdad? Más 90 y este ángulo fue dividido en dos partes igual, entonces más omega sobre 2 más este ángulo que les pongo acá en rojo, que es 135 por ser suplementario y adyacente con este dato del ejercicio, puesto que 45 más 135 es 180. Entonces allí completamos el ciclo, la vuelta, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 540, que es la sumatoria interna. Entonces, trabajamos un poquitito acá con la ecuación. Lo que vamos a hacer es nuevamente sumar los términos independientes y pasar restando del otro lado. Y las incógnitas que son alfa y omega van a quedar en el primer miembro. Entonces va a ser alfa dividido 2 más omega dividido 2, que quedaron en el primer miembro. Y fíjense que acá se suma 160 más 90 y más 135. 160 más 90 es 250 y más 135 es 385. Pero si tienen cualquier duda lo pueden hacer en la calculadora, ¿verdad? 160 más 90 más 135. ¿A qué? Disculpen. Sale 385 y eso pasa restando en el segundo miembro. Entonces nos queda así. Alfa sobre 2 más omega sobre 2 es igual a 540, que ya estaba en el segundo miembro, y menos 385, que es la sumatoria de los términos independientes del primer miembro. Luego restamos allí 385 menos 540 y sale 155, como pueden ver. Entonces esto va a quedar. Fíjense que acá el 2 viene a ser ya el mínimo o el denominador común, mejor dicho, de alfa y de omega. Entonces podemos colocar ya que alfa más omega dividido 2, ya se unifica el 2, puesto que es denominador común, es igual a 155, que es la resta de estos dos. Luego el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces quiere decir que alfa más omega va a ser igual a 155 por 2, que es 310. Y a eso le llamamos ecuación número 2. Quiere decir entonces que, fíjense que la ecuación número 1 teníamos que 2x más alfa más omega es 430 y dijimos que no podemos hallar en ningún sentido por el momento allí porque tenemos tres incógnitas. Y ahora lo que hallamos fue el valor de alfa más omega, que es 310. Significa que en esta ecuación 1, en vez de alfa más omega, podemos poner 310 directamente. Y allí solamente nos va a sobrar la incógnita x, que además es lo pedido en el ejercicio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esta parte y les voy a volver a repetir. En la ecuación número 1, en vez de alfa más omega, vamos a poner su valor, porque ya sabemos que es igual a 310.
Entonces vamos a reescribir la ecuación 1 pero reemplazando. Y allá vamos, ¿verdad? Entonces va a ser así. 2x más 310 es igual a 430. Porque ya sabemos ya que este es 310 alfa más omega. Y allí ya tenemos una ecuación con una incógnita que ya está resuelto. Entonces vamos a procesar nada más. Entonces el 310 que está sumando pasa restando. Y 430 menos 310 sale 120. Fíjense acá. 430 que está en el segundo miembro. Este pasa restando. Menos 310 sale 120. Y el 2 que le está multiplicando a la x pasa dividiendo. Y 120 dividido 2 obviamente es 60. Quiere decir que x en definitivas es igual a 60 grados. Este valor del ángulo x es 60 grados. Y con esto llegamos a la respuesta pedida. Muchas gracias.